bienvenidos a N4T. La condena de Genaro García Luna, el llamado superpolicía de México, no solo destapó la cloaca de corrupción al más alto nivel, sino que proyectó una sombra inmensa, una sombra de complicidad, directamente sobre quien fuera su jefe, el expresidente Felipe Calderón. Hoy no vamos a hablar de si García Luna era culpable, eso ya lo dictaminó una corte. Hoy vamos a preguntar, ¿qué sabía Felipe Calderón? ¿Cuántas advertencias recibió sobre los nexos de su hombre fuerte con el narcotráfico? ¿Y por qué, pese a todo, lo mantuvo en el poder? ¿Fue ignorancia, negligencia o algo mucho más oscuro? La narrativa oficial de Felipe Calderón es clara: nunca supe nada. Pero los hechos y los testimonios pintan una historia muy diferente, una donde las alarmas sonaron una y otra vez, y fueron sistemáticamente ignoradas. La advertencia más directa y de más alto rango provino del general Tomás Ángeles Daguare, un militar con una trayectoria impecable, subsecretario de la Defensa en el propio gobierno de Calderón. El 9 de mayo de 2007, en una reunión en Los Pinos, con Juan Camilo Mourinho, el hombre de confianza de Calderón, como testigo, el general Daguare no se anduvo con rodeos. A pregunta expresa del presidente sobre García Luna, el general fue contundente: sí, estaba involucrado con el narcotráfico. Pero no quedó ahí. El propio Calderón, según Daguare, le pidió que presentara sus señalamientos por escrito. Y el general cumplió. Un informe detallando las preocupaciones sobre los vínculos de García Luna con el cártel de Sinaloa fue entregado. ¿La respuesta de Calderón? Silencio. Peor aún, tiempo después, en 2012, el general Daguare fue arrestado, acusado de nexos con el narco. Pasó casi un año en prisión antes de ser exonerado por falta de pruebas. Muchos vieron esto como una clara represalia por atreverse a señalar al intocable García Luna. ¿Silenciar al mensajero para proteger al secretario estrella? Pero la del general Daguare no fue la única luz roja que Calderón parece haber decidido ignorar. Javier Herrera Valles, excoordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal Preventiva, también envió cartas al presidente denunciando la corrupción y los nexos de García Luna. ¿Su destino? Similar al de Daguare, fue encarcelado y luego exonerado. Incluso la Iglesia Católica, a través del entonces miembro del episcopado, Carlos Aguiar Retes, hoy cardenal, habría hecho llegar al presidente sus preocupaciones sobre el secretario de Seguridad Pública. Funcionarios estadounidenses, según la exembajadora Roberta S. Jacobson, también comentaron al gobierno mexicano sobre estos preocupantes lazos. Investigaciones periodísticas valientes, como las de Anabel Hernández, quien desde 2010 en Los Señores del Narco detallaba la protección de García Luna al cártel de Sinaloa y por lo cual recibió amenazas de muerte del propio secretario, llenaron páginas y páginas con acusaciones. Eran demasiadas voces, demasiadas fuentes, algunas desde dentro de su propio gobierno, otras desde el extranjero, otras desde la prensa valiente. Es creíble que un presidente, en medio de una supuesta guerra frontal contra el narcotráfico, desconociera por completo la corrupción rampante de su principal estratega de seguridad. Y luego está el testimonio que dinamita la defensa de Calderón, el de Edgar Beitia, alias El Diablo, exfiscal de Nayarit, quien en el juicio contra García Luna declaró algo escalofriante. Aseguró que el propio Felipe Calderón había dado instrucciones directas a Genaro García Luna para que apoyara a Joaquín El Chapo Guzmán en su guerra contra la facción de los Beltrán Leiva. Si esto es cierto, ya no hablamos de ignorancia, sino de participación activa en la elección de bandos criminales. ¿Por qué se habría ignorado tanto? ¿Exceso de confianza en un colaborador que le presentaba resultados, aunque fueran montajes mediáticos? ¿Conveniencia política para no admitir el fracaso catastrófico de su guerra contra el narco, reconociendo que su arquitecto era un traidor? ¿O un temor paralizante a las consecuencias de remover a una figura tan poderosa, quizás con información comprometedora sobre el propio presidente? Figuras clave como Juan Camilo Mourinho, presente en la advertencia del general Daguare y descrito como el hombre que conocía las entrañas de la relación Calderón-García Luna, se llevó muchos secretos a la tumba tras su trágica muerte. La guerra contra el narcotráfico de Calderón dejó una estela de muerte y violencia, pero hoy sabemos que su principal comandante en esa guerra estaba al servicio de uno de los cárteles. Esto obliga a preguntarnos si esa guerra no fue, en parte, una farsa sangrienta,
manipulada para beneficiar a unos mientras se golpeaba a otros. Felipe Calderón insiste en su inocencia, en su desconocimiento. Pero la pregunta persiste y resuena con más fuerza que nunca. ¿Pudo un presidente ignorar durante 6 años una traición de esta magnitud operada desde el corazón de su gobierno? ¿O la sombra de la complicidad se extiende hasta la silla presidencial? La condena de García Luna es solo el inicio. La verdad completa sobre uno de los periodos más oscuros de México aún está por escribirse. Y las respuestas, las verdaderas respuestas, podrían estar mucho más arriba de lo que imaginamos. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Calderón sabía? ¿Hasta dónde llegó la complicidad? Suscríbete a N4T para seguir desentrañando estas historias. Hasta la próxima.